Bienvenidos a un nuevo episodio de Evolución Liberal, esta iniciativa que hemos lanzado con el Centro Ricardo Salinas para analizar, explorar y discutir sobre aquellas ideas e instituciones que son fundamentales para el progreso humano. Y hoy quería recomendarles un libro que me parece debiera formar parte de todos aquellos que tienen un mínimo conocimiento sobre pensamiento económico y sobre historia de pensamiento político, particularmente en el siglo XX. El contenido de la obra que les voy a recomendar es además atemporal, porque trata distintos temas que son recurrentes en la discusión política en las sociedades humanas. Y me estoy refiriendo al ensayo de Friedrich von Hayek llamado Camino de Servidumbre. Es muy importante leer este libro porque casi todos los elementos de lo que configuran los caminos que toman las sociedades hacia la servidumbre, como él mismo lo dice en el título, es decir, hacia el totalitarismo, están analizados y desmenuzados en este libro de manera magistral y también muy sencilla. Es fácil de entender y por tanto debiera ser, me parece, lectura obligada para aquellos que quieren comprender cómo las sociedades a veces pueden degenerar en verdaderas tiranías, dictaduras o totalitarismos como los que conocimos en el siglo XX y que por supuesto hoy en día no estamos libres de volver a caer en cuestiones de ese tipo y siguen existiendo en algunas partes del mundo regímenes tremendamente represivos de las libertades. Entonces, para estar alertas de qué es lo que produce estas desviaciones tan nocivas para la libertad y la prosperidad humana, este libro Camino de Servidumbre de Friedrich Hayek es una obra maestra que no se puede dejar de leer, sobre todo la gente joven, que es la que olvida muchas veces las lecciones de la historia en el sentido de lo frágil que son nuestras libertades y también las democracias, especialmente además en regiones como América Latina. Pero Friedrich von Hayek, para hablar un poco del personaje, es un economista nacido en Austria a fines del siglo XIX. Él estudia en Viena. Claramente en esa época no existía la carrera de economía como la conocemos hoy. Él estudia ciencias jurídicas, saca un doctorado en ciencias políticas, hace otro doctorado relacionado a ciencias jurídicas y en la década del 30 Friedrich von Hayek se convierte en profesor de economía, recibe una cátedra en la London School of Economics, en Londres. Y desde ahí él será uno de los principales defensores de sistemas de mercado en una época en que las ideas de la libertad económica estaban muy desprestigiadas y estaban bastante aisladas en el escenario de la academia mundial, porque bueno, lo que estaba de moda en muchas partes era el fascismo, el nazismo, el socialismo, el colectivismo en general. Y frente a eso Hayek reacciona y escribe su libro Camino de Servidumbre, que se publica y se convierte en un bestseller de manera instantánea, no solamente en Inglaterra, sino también en Estados Unidos. De hecho, Hayek da toda una gira en Estados Unidos donde presenta el libro en distintas ciudades y se hace muy conocido por esta obra que él escribe para alertar sobre el avance de ideas colectivistas, ideas socialistas en la misma Inglaterra. Hayek ideológicamente no había sido siempre un liberal. Él en su juventud había sido un socialista fabiano, ¿no? Los socialistas fabianos creen en la evolución gradual y democrática hacia el socialismo, pero básicamente son anticapitalistas. Esto es bien irónico, porque el mismo von Hayek dejaría este socialismo una vez que aprende economía de manos de su mentor, uno de sus grandes referentes, que fue Ludwig von Mises, otro gran economista austríaco del siglo XX, que termina aislado en Nueva York, o más bien, como era judío, termina emigrado en Estados Unidos. Cuando los nazis toman el poder en Austria, en Alemania, él decide simplemente irse. Y, en fin,
para volver a Hayek, toma de von Mises gran parte de sus ideas que son críticas del socialismo. Él abandona el socialismo y se convierte en uno de los teóricos más efectivos e importantes de defensa de las ideas de la libertad económica y también política en el siglo XX. De hecho, Hayek llegaría a ganar el Premio Nobel de Economía por su contribución a entender los fenómenos complejos y otras cuestiones más. Entonces, ¿qué es lo que dice von Hayek en este libro que es tan relevante, me parece a mí? Bueno, hay muchas cuestiones que él toca y vale la pena leer el libro precisamente porque son varios los temas que repasa y analiza con mucha agudeza y que son totalmente válidos hoy en día. Pero una de las cuestiones que Hayek afirma es que las sociedades avanzan por el camino de la libertad o abandonan el camino de la libertad y terminan cayendo en la dictadura y el totalitarismo de acuerdo a cuáles son las ideas que predominan en esas sociedades y que normalmente son iniciadas por los intelectuales. Y él explica que el caso de Alemania con el nazismo, el auge del nazismo, tuvo que ver fundamentalmente con una larga evolución de muchas décadas, incluso podría haber sido más de un siglo, en que los intelectuales alemanes comenzaron a renunciar y a atacar y descreer de los principios individualistas y liberales que marcaban la cultura alemana hasta entonces, o que por lo menos eran muy influyentes en la cultura alemana hasta entonces. Y diversos pensadores entonces comienzan a crear un ambiente que es intelectual y culturalmente cada vez más colectivista y anticapitalista. Y cuando los nazis emergen, especialmente en la década del 20 con mucha fuerza, ya había un clima de opinión instalado que era favorable a estas ideas estatistas y colectivistas. Y la esencia del colectivismo, Hayek lo explica en este libro, es la tesis según la cual existe un bien superior, que es el bien común o el bien del colectivo, de la comunidad o del Estado que encarna esa comunidad, y que todos los intereses individuales, los fines individuales deben estar sometidos a ese interés colectivo. Esa es la esencia de las filosofías totalitarias como el marxismo, el comunismo, el fascismo, el nazismo, la negación del individuo. Esto es muy importante. El individuo no tiene fines propios que pueda anteponerle al colectivo. El colectivo tiene fines en sí mismo. Entonces, los países que avanzan en esa narrativa de que el individuo tiene que estar sometido a las necesidades del colectivo van creando una cultura totalitaria que finalmente es proclive a que en algún minuto llegue un movimiento político, llegue un líder carismático, populista, con la convicción suficiente para arrastrar las masas, el carisma, y convierta toda esa cultura en una realidad ya más institucional y política, transformando un país en un sistema totalitario. Por supuesto, es más complejo, hay muchos elementos que juegan un rol, pero el factor intelectual, dice Hayek, es decisivo para entender por qué un país como Alemania, que era uno de los más avanzados del mundo, termina convirtiéndose en una dictadura totalitaria tan cruenta y tan espantosa. Y es por el avance del colectivismo. Esa es una de las ideas centrales del libro de von Hayek. No nos podemos olvidar que fue Adolf Hitler el que dijo que las necesidades de la sociedad vienen antes que las necesidades del individuo. Ese tipo de mentalidad es típicamente colectivista, es propia de los sistemas socialistas, marxistas y fascistas, por supuesto, que son doctrinas primas hermanas, finalmente. Y Hayek lo explica eso también en Camino a Servidumbre. Él dice que el nazismo es una doctrina socialista, que no es anticomunista. Era simplemente la lucha entre nazis y comunistas, era una lucha por el poder entre facciones de una misma familia, pero que eran rivales y que querían hacerse del poder, pero que en el fondo pensaban exactamente lo mismo en prácticamente todos los temas, con pocas excepciones.
Y esa es otra idea muy importante que hay que destacar de este libro de Hayek, que él lo vio de cerca, porque él era austríaco, Austria pasa a ser parte del Tercer Reich bajo Hitler, y obviamente lo vio de cerca, lo vivió en Europa, y el ascenso del nazismo, una parte le toca a él viviendo en Austria. Entonces, es una persona que conoce muy de cerca todo este fenómeno, y él lo analiza y lo desmenuza en este libro Camino a Servidumbre. Otra de las ideas que es esencial destacar, dentro de muchas otras, y probablemente vamos a citar este libro en diversos episodios aquí en Evolución Liberal, porque es de una fuente inagotable de riqueza intelectual, esta obra Camino a Servidumbre. Pero otra de las ideas que yo quería mencionar antes de terminar este episodio es aquella según la cual, cuando existe un movimiento totalitario, es decir, que suprime los intereses de los individuos y el derecho de los individuos a perseguir sus fines para someterlos a lo que quiere el colectivo o a lo que supuestamente es lo mejor para un determinado grupo, el interés público, el interés general o el colectivo o el Estado. Cuando ocurre eso, se debe avanzar necesariamente en una sociedad totalitaria, por supuesto, que destruye todas las libertades individuales y también la cultura de tolerancia con otros. ¿Por qué? Porque cualquier decisión que toma un individuo que va en contra de lo que quiere el dictador o el líder de todo este colectivo o el Estado que es controlado por un partido político, cualquier decisión o opinión que vaya en contra de ese movimiento hacia el totalitarismo es una que, por definición, atenta en contra del bien común, de acuerdo a esta filosofía totalitaria. Y en consecuencia hay que reprimir y destruir al individuo en su conciencia singular, que lo hace capaz de pensar y tomar decisiones diferentes a las que tomarían todos los demás. Y para montar un sistema totalitario, y esto es muy importante tenerlo claro, y Hayek lo explica, entonces tienen que tomarse decisiones desde el punto de vista político que son muy reñidas con la moral establecida en la sociedad, en el detalle moral, digamos. O sea, tiene que avanzarse, en palabras simples, en un sistema criminal. Y para que se pueda avanzar en un sistema criminal capaz de suprimir, de reprimir y de oprimir a todos aquellos que desafíen lo que es la única moral aceptada, que es la del colectivo, establecida por la ideología o por el partido específico, puede ser el partido nazi o el partido comunista. Bueno, para suprimir a aquellos que van en contra de ese supuesto bien común que determina la doctrina totalitaria, entonces se requiere de personas que son capaces de ejercer el poder de manera criminal, que son supuestos custodios de esa moral absoluta y única que es la que promueve la ideología y el partido o el grupo colectivista, que por supuesto al negar, ¿cierto?, una moral individual, tiene que reafirmar la moral colectiva, o al afirmar la moral colectiva, por definición niega la moral individual. Entonces, esa es la razón, dice Hayek, o una de las razones por las que los peores llegan a la cabeza. Esa es una frase que él utiliza en el libro Camino a Servidumbre. Los peores, los más criminales, los con menos escrúpulos, los con menos problemas de conciencia a la hora de ejecutar sus acciones, son los que terminan tomando el control en un sistema totalitario, en un sistema que es colectivista, porque solo ellos tienen básicamente la constitución psíquica para realizar todo tipo de crímenes. De hecho, hay muchas personas que son partidarias de avanzar en un sistema socialista, colectivista, pero que luego se dan cuenta de que lo que ellos piensan en la teoría implica en la práctica seguir un camino criminal y no están dispuestos a seguir ese camino criminal. Aun cuando promovieron esas ideas de igualdad y de colectivismo en el discurso, abriéndole el camino a los totalitarios, cuando realmente son ellos los que se ven enfrentados a tomar decisiones criminales, no están dispuestos a hacerlo. Y es ahí donde sí entran los que no tienen problemas con cometer todo tipo de atrocidades. Entonces está una idea que Hayek dedica un capítulo completo de Camino a Servidumbre a analizar, y me parece a mí que no solo se da en los sistemas totalitarios. En general, el juego del poder, quienes
intentan llegar al poder y controlarlo, sobre todo cuando no es estrictamente ajustado a los límites que impone la democracia liberal, tienden a ser personas mucho más corruptas y que están dispuestas a cometer todo tipo de delitos o engaños o ser más indecentes en general en el juego político en el que se están desarrollando dentro de los marcos que este mismo le permite. Entonces, no se lo pierdan, léanlo, este libro Camino de Servidumbre. Lo seguiremos comentando en este programa Evolución Liberal porque, como digo, es una fuente infinita de sabiduría y muy útil en los tiempos que corren. No lo olviden, léanlo, existe en inglés, existe en español y nos veremos en un nuevo episodio de Evolución Liberal.